Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor para mí compartir la palabra y dar gracias a Dios por permitir que esto pase. Doy gracias a Dios porque Él me ha puesto aquí donde estoy y me siento muy honrado por servirle. Gracias a Dios por tu vida, porque sé que te has preparado para escuchar su mensaje esta noche. La palabra de esta noche se encuentra en el libro de Crónicas, en el segundo libro, en el capítulo 17, el verso 1 al 9, que dice así: Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó su reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presente, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Eliasama y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Dios bendiga su palabra. Esta noche, Dios tiene preparado esta palabra para nosotros. Decide cambiar tus tiempos. Decide cambiar tus tiempos. Es muy importante saber administrar bien nuestros tiempos. Tal vez hoy en día valoramos mucho ese tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez la situación por la cual estamos atravesando nos ha confinado a estar en un lugar tal vez determinado, en un lugar donde solamente podemos compartir con nuestras familias, porque tal vez lo que hacíamos antes ya no lo hacemos, compartir con amigos, visitar lugares, desempeñar todas nuestras actividades que solíamos hacerlos antes. Tal vez hoy en día lo valoramos mucho, pero la Biblia nos enseña que Josafat fue rey de Judá durante 25 años. Debemos tener presente aquí que la nación de Israel se había separado en dos reinos, o dos pueblos, o como quieran llamarlo, el reino del norte y el reino del sur, también llamados Israel al norte y Judá al sur. Hijo del rey Asa, Josafat fue uno de los reyes piadosos que tuvo el rey de Judá. Esto lo hemos visto en 2 de Crónicas 17, 1 al 2. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. En esta palabra de 2 de Crónicas vamos a ver cómo Dios impacta en la vida de Josafat. Yo quiero que tú inclines tu cabeza para que sea mismo Dios hablando a través de esta palabra a tu corazón, para que nosotros podamos entender de una manera sabia por parte de Él en qué estamos invirtiendo tal vez nuestro tiempo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias una vez más porque estamos reunidos para poder escuchar tu palabra, Señor. Damos gracias porque estamos reunidos, Señor, para aprender más de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias porque sin merecerlo, Señor, tú nos regalas un día más de vida, Señor. Porque tu misericordia alcanza nuestras vidas, Señor, y se renuevan a cada mañana.
Gracias por cuidarme, gracias por proteger mi familia, gracias por la provisión que tú derramas en mi mesa, Señor. Gracias por tantas cosas, Señor. Te pido seas tú perdonando mis pecados, mis ofensas, mis iniquidades, Señor. Limpia mis manos, Señor. Purifica mi corazón, Señor. Quiero agradarte, Señor. Abre mis oídos, Señor, a esta palabra, para que yo pueda entender, Señor, qué es lo que tú quieres de mí, Señor, y qué es lo que tú quieres que yo haga, Padre. Gracias te doy, Señor. Me someto, Señor, a tu voluntad. Abro mi entendimiento, Señor, para que cale en lo más profundo de mi ser. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Josafat quiere decir Dios es juez. Si vemos en la historia, el reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él. Y la aprovechó muy bien, pues de la mano de Dios, este periodo se distinguió mucho por las reformas que él hizo. El fortalecimiento militar, la prosperidad, la educación, la justicia. Nombró jueces en las ciudades claves y un tribunal de apelación en Jerusalén. El reinado de Josafat fue bendecido por Dios. Como vemos, el Señor gobernó a través de Josafat. Dejó una excelente huella en la historia de Judá. Con la ayuda de Dios, debemos procurar dejar siempre la mejor huella, administrar bien lo que Dios nos encomienda hoy. Hoy es una excelente semilla para el mañana. Si nos damos cuenta, Josafat tuvo que hacer cosas buenas para su pueblo, para que hoy en día sea reflejado a través de la palabra de Dios. Pero ¿cómo hacemos tales cosas? Tomando buenas decisiones. Tomando buenas decisiones. Hoy mostrarán un mañana de bendición. Decide cambiar tus tiempos dependiendo de Dios. Revisando el mismo libro de Segunda de Crónicas 17, en el verso 3 dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Buscar a Dios. Si nosotros nos damos cuenta y leemos un capítulo atrás, el 16, vemos que la muerte del papá de Josafat, Asa, dice que él cuando enfermó, él buscó a los médicos. Pero antes de buscar a los médicos, pienso que vivimos hoy en día también los mismos tiempos de antes. ¿Por qué? Porque el papá de Josafat enfermó, dice, de una enfermedad de los pies, y lo cual él murió. Pero él buscó primero a los médicos. ¿Y será que hoy en día, atravesando toda esta pandemia, la situación por la cual vivimos, será que nosotros no estamos encomendando nuestros tiempos, nuestra vida al Señor Jesucristo? Josafat fue uno de los que no buscó a los Baales. Hoy en día, ¿qué es lo que normalmente buscamos cuando tomamos malas decisiones? Buscamos primero opiniones de terceros, buscamos tal vez respuestas donde realmente no son lugares aptos para recibir una buena noticia. Como hemos visto, el verso 3 destaca algo muy importante, que dice: anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y podemos recordar que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia de Dios, donde el Señor lo protegió del rey Saúl y de todos los enemigos. Siempre consultaba a Dios para salir a la batalla y para todos sus proyectos. Y por eso contaba con la completa protección del Señor. ¿Será que hoy día nosotros hacemos lo mismo? Buscar la presencia del Señor. ¿Será que puedo decir que yo puedo andar con Dios? Es la pregunta que también tiene que calar en nuestros corazones, y es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Será que yo camino de la mano con Dios? ¿Será que ante cualquier toma de decisión primero consulto a Dios? Buscar la presencia de Dios debe ser nuestro estilo de vida. Basado en el mismo capítulo, en el verso 4, sino que buscó al Dios de su padre.
La frase buscó al Dios de su padre nos enseña y nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. No solo de enseñarle, sino de ser ejemplos vivos que impacten sus vidas. El término buscó se traduce a la palabra hebrea darash, que también significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar, preguntar. En la escritura, un uso frecuente es la expresión consultar a Dios, que indica una búsqueda en oración privada de la dirección divina del mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Consultar a Dios. La palabra dice que nosotros tendríamos que tener un altar dentro de nuestras casas. Levantar un altar de oración dentro de nuestras casas, ahí en lo secreto. Y la palabra dice que ahí en lo secreto Dios nos va a responder a aquellas peticiones de oraciones que nosotros muchas veces le hacemos. Dios habla de diferentes maneras. Muchas veces tú estás buscando una respuesta por parte de Dios y sin pensarlo, siempre te vas a topar con el parabrisas de un auto, donde sea el mismo Dios que te esté dando un versículo de confirmación a lo cual tú estás buscando. Dios habla de muchas maneras. Decide cambiar tus tiempos obedeciendo a Dios. En el libro de Crónicas, seguimos ahí, en el verso 4. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Tenemos que caminar en los mandamientos y no según las obras de este mundo, no según las obras de la carne. Podemos recordar aquí que un día Adán, frente al árbol del bien y del mal, tuvo que tomar una decisión. Hoy nosotros seguimos enfrentando este árbol y tenemos que tomar decisiones drásticas dentro de nuestra vida. La diferencia es que Cristo venció al tentador y hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer. La palabra misma nos enseña que Cristo venció al mundo y que nosotros vamos a hacer cosas mayores aún, pero siempre y cuando nosotros consultemos y andemos de la mano de Dios y no tomando decisiones que mañana más tarde tengamos que lamentar. Por eso nos dice la Escritura, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si tú estás pasando prueba, mi hermano, vamos a llamarlo así, si tú eres víctima de la tentación, si tú en tu corazón sabes que no vas a soportar aquella tentación, es mejor escapar. Un gran ejemplo lo tenemos al varón José, como nos enseña la misma palabra, que ante la tentación de la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Tuvo que escapar. Muchas veces vamos a ser criticados por no tomar buenas decisiones, pero más vale ser temerosos de Dios y agradar a Dios y decepcionar un montón de gente. ¿Por qué? Porque tal vez te van a llamar cobarde, porque no tuviste los pantalones para tomar una buena decisión. Es lo que muchas veces vamos a recibir de este mundo. Es lo que muchas veces vamos a soportar de los hombres. Lo importante es qué Dios piensa de ti, de las buenas decisiones que tú tomas. Andar de la mano de Dios y consultar para toda decisión que tú vayas a tomarla. Decide cambiar tus tiempos derribando los ídolos. Ídolos que tal vez muchos de nosotros tal vez tenemos y que aún no hemos sabido controlarlos. Pero tú me dirás, hermano, yo no tengo nada de ídolos dentro de mi casa. Hace tiempo me deshice de ellos. Pero que sea la misma palabra confrontándote, hermano. En el capítulo 17, en el verso 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. La expresión se animó su corazón en los caminos de Jehová nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón. Y es de destacarse la última frase del versículo anterior que dice, tuvo riquezas
y glorias en abundancia, y con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor. No los abandonó por la abundancia que llevaba, más bien se fortalecía en la presencia del Señor. Quitar los ídolos que muchas veces impiden agradar el corazón de Dios. Y realmente es eso, tener un ídolo, algo que te separa de Dios. Empezaba esto diciéndote que hemos sido metidos en una situación en la cual pienso hoy en día, que hemos tenido tiempos de sobra, que hemos sido llevados a nuestras casas para un resguardo sanitario por aquella pandemia que estamos pasando. Y yo sé que ahí dentro hemos tenido tiempos de sobra. Y yo te pregunto, ¿le habrás dedicado el tiempo suficiente al Señor? ¿Será que el ídolo del internet no te separó de Dios? ¿No te alejó un poco de Dios? Tal vez estando entretenido en otras cosas. Porque cuando estábamos antes de la pandemia, tal vez era tu trabajo, las excusas de decir no puedo ir a la iglesia, no puedo conectarme con Dios, pero yo soy muy bueno, pero hago esto para agradar el corazón de Dios. ¿Qué puede decir Dios de nosotros? ¿Qué puede decir Dios de ti? Si es que realmente le estamos dedicando tiempo a Dios. El dinero, el tratar de ganar mucho más dinero y cada vez más y más, ¿será que no nos aparta de Dios? La Biblia nos dice que el rey Josafat derribó la idolatría que había en aquel lugar. Lugares altos se refiere a los lugares destinados al culto de los falsos dioses de Canaán. E imágenes de acera, culto distinguido por su inmoralidad sexual. ¿Será que nosotros no estamos desviando nuestra mirada viendo cosas que no edifican nuestra vida? La palabra dice, todo es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué estamos haciendo para agradar al Señor? Todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría. Hazte una pregunta. ¿Qué puede ser lo que hoy en día te aparta de Dios? ¿Será la comodidad? ¿Será el internet como te lo dije? ¿Será una excusa la cuarentena por el tiempo de que no nos estamos reuniendo dentro de un lugar físico dentro de la iglesia? ¿Qué puede ser? Hazte esa pregunta y examina tu corazón, pues la finalidad del diablo es apartar al hombre de la verdadera adoración de Dios. Nosotros fuimos creados para adorar, y tal vez es allí donde nosotros estamos fallando, en que no le estamos dedicando el tiempo suficiente para agradar el corazón de Dios. Tal vez nos hemos descuidado, tal vez otra cosa nos llamó la atención, tal vez hoy en día vemos personas que corren por las calles desesperadas buscando un medicamento, buscando hospitales, buscando clínica para internar tal vez a sus familiares. ¿Y qué de ti? Ídolos. Yo sé que tal vez tanto tú como yo conocemos que muchas personas se están despidiendo de este mundo, están muriendo, y ni con todo el poder de su dinero se pudieron salvar, porque para ellos el dinero tal vez era mucha idolatría. Tal vez hoy en día estamos separados físicamente de la estructura de una iglesia, pero debemos estar más unidos que nunca, espiritualmente conectados con Dios, porque mi corazón está animado a adorar. Esa debería ser tu frase. Pese a la circunstancia por la cual estamos atravesando, tu corazón debería animarse a adorar. Anímate en tu corazón a adorar. Expresa lo que sientes por Dios. Salta, baila, grita, pero demuestra tu amor por Dios. Hoy tenemos tiempo de sobra estando en casa. Es muy importante para cambiar tus tiempos deleitarte en la ley de Dios. Deleitarte en la palabra de Dios. Deleitarte en su presencia. En el capítulo 17, del 7 al 9, dice que Josafat, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes. ¿Para qué? Para que enseñen en las ciudades de Judá.
Y con ello envió a los levitas y empezaron a enseñar en toda Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, teniendo con ellos la palabra de Dios. Y recorrieron todas las ciudades y enseñaron a todo aquel pueblo. Vivimos tiempos difíciles hoy en día, pero no imposible para el que cree. Enseñaron, dice, por todo Judá. Y en todo este tiempo yo me he dado cuenta de que hay muchas personas que necesitan de Dios. El tiempo de gastarlo generando dinero no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque les decía, mucha gente creyó que el poder del dinero podía salvarles la vida. No lo hizo, no se pudo. Aquí Josafat nos da una gran enseñanza de que él seguía expandiendo el evangelio. Él estaba dando a conocer a Dios. Y en estos tiempos, mi hermano, ¿te has tomado el tiempo para llamarle a aquel amigo que no conoce de Dios? ¿Te has tomado el tiempo para levantar el teléfono y llamarle a aquella persona que tú lo considerabas como amigo? ¿Le has llamado para decir cómo está? ¿Le has llamado para decirle cómo estás pasando esta crisis, esta situación? ¿Necesitas algo? ¿O para darle una palabra de aliento? ¿O para utilizar esta frase tan linda? No temas, Dios te ama. ¿Lo habrás hecho? Examina tu corazón, mi hermano. Como nos dice la Biblia, Josafat reinó 25 años y en el tercer año de su reinado procura la enseñanza de la palabra de Dios en todo el territorio. La palabra de nuestro Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, ilumina nuestras decisiones y nos da la capacidad de permanecer bien firmes y bien parados. Ojo, pero no es para confiarse, porque la misma palabra dice que aquel que se cree que esté firme, cuide de no caer, porque hemos visto, la tentación está a la orden del día. Pero para eso está la palabra de Dios, para incrementar nuestra fe. La misma palabra dice que nuestra fe viene por el oír y el requete oír la palabra de Dios. Vamos a aumentar nuestra fe, pues Cristo, dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto está en Hebreos 1:3. Y además dice, y sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Todo pasará. Esta pandemia en el nombre de Jesús, sé que va a pasar. Va a pasar. Y solo quedará en el recuerdo. Mas la palabra de Dios permanecerá. Amén. Glorifica al Señor, porque yo sé que es el mismo Dios hablando a tu corazón. Amén. Gloria a Dios. La respuesta de nuestro Dios depende de la respuesta del ser humano. La respuesta de nuestro Dios depende de la respuesta de nosotros mismos. Yo siempre decía esto. Cuando tú tienes un amigo, cuando tú tienes una amiga, yo sé que cuando esa persona te llame por teléfono, tú vas a reconocer su voz. ¿Y por qué reconoces la voz? Porque eres su amigo. Dios respaldó con su presencia al rey Josafat. En la Biblia podemos ver que los hombres y mujeres que se destacaron fueron leales a Dios, fueron obedientes a Dios, siendo instrumentos que glorificaron al Señor. Tuvieron el mismo secreto. ¿Y cuál era ese secreto? Que Dios estaba con ellos. ¡Wow! El secreto es de que Dios tiene que estar conmigo. El secreto es que Dios tiene que estar contigo. Quizás Josafat no fue un tan excelente soldado como lo fue el rey David, ni tan sabio como lo fue Salomón, pero Dios estaba con él. Y su presencia es lo que hace la diferencia. Su presencia es lo que hace la diferencia. Yo doy gracias a Dios porque conocí en el momento exacto al Señor Jesucristo. Y si yo comparo mi vida anterior con la de hoy, yo sé en mi interior que hay algo diferente. Y es la presencia de Dios mismo en mi vida. En tu casa,
tiene que haber algo diferente. La presencia del Señor Jesucristo. En tu hogar, en tu familia, en tu vida. Que las personas vean algo diferente en ti que no ven en otras personas. Que nos llamen e incluso anormales porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque hoy en día, para el mundo, lo malo es bueno. Y lo que nosotros lleguemos a pensar de dichas cosas, vamos a estar siempre errados por aquellas personas que no tienen el mismo pensar que nosotros. Pero damos gracias a Dios por aquella diferencia. Que Dios ande con nosotros y que nosotros tengamos su presencia. Tomar buenas decisiones siempre es la voluntad del Señor. Y esta marcará nuestra vida en el futuro. E incluso marcará la vida de nuestros hijos. De que si les enseñamos a andar en los caminos correctos, habremos hecho conforme a su palabra. Que anden en los caminos de Dios y que cuando sean grandes no se apartarán de Él. Yo doy gracias a Dios porque hasta incluso dentro de esta comunidad, dentro de esta congregación, nosotros, los padres, estamos recibiendo material, ayuda para nuestros hijos, para que crezcan conociendo a la luz de la palabra, para que más tarde estos chicos, estos niños, no se aparten del camino de Dios. ¿Y de quién tiene que partir esto? De nosotros, los padres. Tu papá instruye a tu hijo el camino que debe andar, y cuando él sea grande, no se apartará de él. Dios confirmó el reino de Josafat. En el verso 5, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio presentes a Josafat, y tuvo riquezas y glorias en abundancia. ¡Wow! ¿A causa de qué? A causa de la obediencia, a causa de tener un corazón dispuesto a agradar el corazón de Dios. Ningún secreto, mi hermano, ningún secreto. El secreto es revelado, obediencia para agradar el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Derrama riquezas y abundancias en gloria. El término confirmó se traduce también como consolidó, afirmó, fortaleció, y fue Dios quien lo hizo. Qué bueno es cuando hacemos algo en la voluntad de Dios y Él confirma con su respaldo. Así su nombre es glorificado y nuestro corazón se goza de ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque como lo decía, no es ningún secreto. La obediencia acarrea bendición. La obediencia acarrea riqueza. Pero estamos acostumbrados tal vez que sea una riqueza monetaria. No, mi hermano. Riqueza. Si estás con salud hoy en día, si estás con vida, porque sé que lo estás, porque estás escuchando este mensaje, glorifica al Señor. Porque cuánta persona hoy en día quisiera estar ahorita sentado, escuchando un mensaje donde le anime el dolor que está pasando. Es que muchas veces no sabemos ver con ojos espirituales lo que Dios hace en nuestras vidas. Glorifica al Señor por tu estado de salud, por tu vida, por la provisión, por la familia que tienes alrededor. Gloria a ti, Señor. Dios derramó abundancia sobre su casa. En el 11 y en el verso 13. Todos nosotros conocemos el principio bíblico. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. De esta manera, Judá fue prosperado, ensanchó su territorio, la justicia fue característica en el gobierno de Josafat. Todo correcto. Y su ejército fue numeroso, más de 1 millón de hombres valientes y diestros en la guerra. El respaldo de Dios fue tan maravilloso para hacerlo prosperar. Y para ir terminando, mi hermano, mi hermana, esta historia, este gobierno liderado por Josafat fue para la gloria de Dios. El rey Josafat siempre procuró buscar su rostro, hacer su voluntad y vivir en su palabra. Otro secreto, buscar el rostro de Dios, hacer su voluntad y vivir en su palabra. En nuestras manos está, mi querido hermano,
En nuestras manos está cambiar el curso de nuestra vida, siguiendo siempre la voluntad de Dios. Entonces nuestra casa será bendecida, nuestra familia será bendecida, será protegida. Ninguna cosa me tocará. En el nombre de Jesús, di, mi hermano, ninguna cosa me tocará cuando yo busque el rostro, la voluntad y vivir en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Josafat tuvo que hacer muchas reformas en su reinado. Inclina tu cabeza, mi hermano. Y así como Josafat, hoy en día Dios te está llamando por tu nombre. Y quizás Dios nos está llamando a hacer reformas en nuestras vidas. Pues cosas nuevas y grandes vienen de parte de Dios para los que le buscan. Y al buscar la presencia del Señor, esta presencia va a impactar a todos los que nos rodean. Secreto no hay, mi hermano. Buscar la presencia del Señor es a lo que estamos llamados a hacer. Buscar, por eso la palabra dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que esta noche, mi hermano, sea Dios hablando en qué hemos invertido nuestro tiempo. Porque toda decisión que tomemos a lo largo será marcada por aquellas huellas que nosotros podamos dejar, por aquel legado que podamos dejar. Porque yo te digo, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Como un verdadero hijo de Dios? ¿Como un verdadero siervo, hijo del Altísimo? Es un tiempo para ver qué estamos haciendo de nuestra vida. Es un tiempo donde tenemos que clamar, buscar su rostro, hacer su voluntad y vivir en su palabra. Amén, mis hermanos. Que sea el mismo Dios hablando tu corazón a través de este mensaje, porque Dios quiere un adorador que lo adore en espíritu y verdad. Jesús te ama. Jesús quiere hacer reformas en tu vida para que tú le busques. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has llamado, Señor, a la reflexión, en que debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de administrar el tiempo, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos has estado hablando todo este tiempo, Señor, de que tus tiempos están cerca, Señor, y que es el momento, Señor, de buscar tu rostro, de hacer, Señor, tu voluntad, Padre bendito, y de vivir en tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú cambiando nuestra manera de pensar, Señor, nuestra manera de actuar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, mueva los cimientos para que yo tenga una manera distinta, Señor, de buscar tu rostro. Yo clamo a ti, Señor, para que seas tú mismo entrando en mi vida, Señor, y haciendo lo que a ti te plazca, Padre. Yo te ofrezco un corazón, Señor, humilde, Señor, para que seas tú que lo moldees a tu manera. Yo quiero agradarte, yo quiero glorificarte, Señor. Te doy gracias por lo que tú haces en mi vida, en mi familia y en todos mis seres queridos, Padre. Alabado y glorificado sea, Señor, y que esta palabra sea una palabra rema en nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de todos mis hermanos. Bendice la vida de cada uno que está escuchando este mensaje, Señor. Derrama paz sobre su vida. Derrama fortaleza sobre su vida, Señor. Al que está desanimado, sé tú, Señor, levantándolo, Padre bendito. Ahí donde está, toca su vida, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Clamamos a ti, Señor. En este momento, Señor, clamo por aquellas vidas, Señor, que están pasando necesidad, que están pasando, Señor, por falta de sanidad. Sé tú, Señor, derramando tu mano poderosa de sanidad, de provisión sobre la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por mi vida, por la vida de mis hermanos. Amén, Padre bendito. Amén. Dios te bendiga. Que seas mi universo,
No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo.